Ocupe su lugar, hermano, por unos instantes. Vamos a estar partiendo un tema en esta mañana y creo que vamos a ser edificados, como siempre lo hacemos. Pero antes, para introducirnos con respecto a este tema, me gustaría que me regalen unos minutos. Voy a invitar que usted vaya a las pantallas y miren el pequeño video que vamos a estar pasando y después vamos a estar hablando. Solo regálenme 2 minutos hacia las pantallas y indudablemente te vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy es en 2000 años voy crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y soy en preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se cabe en tu mente y dices que me amas. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo me están dando la gracia, Señor? Y esta tarde por la palabra que ha sido leída. Oh Dios, toma dominio y control de los amigos, Dios mío, que misericordia de ellos, libértalo, Dios mío, como me libertaste a mí. Santo sea Jesús, amén. Como aquí, necesita las hermosas escrituras que dice: yo soy el camino. Cuando Jesús dijo que Él era el camino. Vemos a estas personas, a estos jóvenes, estos niños, que no tienen riquezas como nosotros tenemos, pero no necesitan una batería nueva para tocar, no necesitan un micrófono para cantar, y no necesitan un púlpito para predicar. Ni necesitan tener nuestra edad, ni necesitan haber hecho algo más grande de lo que nosotros tenemos. Amén. Y yo creo que al mirar esto, tiene que surgir un sentimiento en nuestro corazón. Un sentimiento de ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dios nos ha dado bastantes recursos para que nosotros hagamos su trabajo sobre la tierra. Desgraciadamente nosotros ponemos muchas excusas por las cuales nosotros no hacemos el trabajo del Señor. No puedo, me falta esto, me falta lo otro. Vemos que son excusas, porque no necesita un músico un buen aparato para que toque música, y no necesita alguien un buen micrófono para cantar, y no necesitamos estar detrás de un púlpito para predicar el evangelio, ni necesitamos tener una edad muy avanzada para nosotros predicar la palabra. Amén. Hoy en esta hora vamos a mirar que Dios nos ha dado muchos recursos, y cuando hablamos de recursos, el recurso significa algo que se nos fue dado para realizar una tarea. Su país tiene muchos recursos, y los recursos son riquezas que tiene este país para hacer algo. Ahora, nosotros vemos que hay países ricos en recursos, pero pobres en su estructura. Y vemos países pobres, pero ricos en su estructura. ¿Por qué? Porque eso depende de nosotros como seres humanos. Dios nos da muchas cosas para que nosotros realicemos un trabajo para Él, pero desgraciadamente nosotros no hacemos el trabajo de Él. Y como no hacemos el trabajo, no se ve el avance, no se ve una diferencia entre nosotros. Nosotros tenemos muchos recursos. Y en esta hora yo quiero hablarle de que usted tiene muchos recursos para servir al Señor. Amén. Y quiero hacerlo reflexionar que no tenemos excusa con respecto a nuestra vida espiritual. Nosotros deberíamos de ser, como el apóstol Pablo regañó a una iglesia, ya deberíamos de ser maestros. No tener que estar tomando todavía leche si ya tenemos más de 3 o 4 años. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? No tenemos recursos. No tenemos recursos para poder crecer. No tenemos recursos para poder predicar. No tenemos recursos para avanzar en nuestra vida. Sí los tenemos. Cuando vemos estos videos y si realmente nos ponemos a meditarlos, en mí surge como una vergüenza de que no estoy haciendo nada. Que un niño de
4 años esté predicando en la calle, mientras a nosotros nos da temor salir a las calles. ¿Cuántas veces se les invita a salir a las calles y tienen temor? Santo. Tienen temor. Aleluya. Aquí sí podemos hablar, aquí sí podemos cantar, aquí sí podemos predicar, pero en las calles es donde la gente necesita que nosotros le hablemos. Amén. Cada vez que predicamos acerca de salvación, usted se tiene que arrepentir porque no hay nadie más. Aleluya. Y a veces ya ni siquiera queremos pasar al altar a darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque estamos escuchando continuamente palabra. Y qué bueno que escuchemos palabra, porque son los recursos que Dios nos está dando para que hagamos algo más. Pero no ocupamos los recursos. Yo no sé qué le hacemos a tantos recursos. ¿Qué le hacemos a tantos versículos que hemos escuchado? ¿Qué le hacemos a tantas predicaciones que hemos escuchado? ¿Qué le hacemos a tantos cantos que hemos aprendido? ¿Los estamos guardando en un folder de recuerdo? ¿O llenamos una caja y la guardamos en el storage y al otro año llenamos otra caja y la volvemos a guardar en el storage y llenamos otra caja y nuestro storage está lleno de cajas de recursos que Dios nos ha dado, pero que no van a hacer nada? Esos recursos en sí, si están ahí en ese lugar. Dios nos dio recursos para que nosotros hagamos un trabajo. Pero no se va a hacer este trabajo si no reconocemos algo. Ayer se nos hablaba y se nos estaba diciendo que hay tiempo para todo. Pero le voy a decir una cosa, ya el tiempo se está acabando también. Aleluya, amén. Se nos está acabando el tiempo que Dios nos ha dado, porque aunque ciertamente que hay tiempo, pero no todo el tiempo que hay es de usted. Usted cada día está perdiendo tiempo y necesitamos usar los recursos que nos ha dado el Señor para que le hablemos a este mundo que se está destruyendo. Mira, la ciencia dice que si no hay un cambio en este mundo, el mundo va a colapsar. Usted lo ha escuchado. Si no hay un cambio en la sociedad va a colapsar. Todo está a punto de colapsar y nosotros tenemos los recursos para que no suceda así, para que haya un cambio. Pero no pueden usarse los recursos si usted no quiere usar esos recursos. Aleluya. Años atrás en este país siempre ha habido petróleo bajo la superficie de la tierra, ¿cierto? Pero hubo alguien que tuvo que escarbar. ¿Hubo oro hace 500 años en estas tierras? Sí, pero tuvo que haber alguien que sacase el oro hace unos años atrás para que ese oro saliera. ¿Había recursos? Sí. ¿Sigue habiendo recursos? Sí, pero los recursos en sí no se mueven. Hay que trabajar para que esos recursos produzcan. Gloria a Dios. Mire, vaya conmigo a su Biblia. En Juan capítulo 21, el Señor hace una conversación con el apóstol Pedro. Después de que Pedro había fallado, el Señor se le acerca y le recuerda a Pedro que ya le había dado ciertos recursos, pero que debía de usarlos. Pedro en ese instante, cuando el Señor le habla, por unos instantes ya se había desanimado. ¿Por qué? Por su actitud. Él había cometido una falta, todos lo miraban, era aquel que había negado a Jesús, pero Jesús le había dado los recursos durante 3 años para que él hiciera un trabajo. En ese instante ya él no lo quería hacer porque se sentía avergonzado, como muchas veces nosotros nos sentimos avergonzados. Como en ese instante yo me siento avergonzado ver que niños tan pequeños sin instrumentos pueden hacer mejor música que nosotros teniendo tantos instrumentos. Se oye mucho mejor ellos que nosotros con tantos instrumentos. Entonces se crea en mí una vergüenza. Y el apóstol, el discípulo del Señor, tenía una vergüenza porque había negado a Jesús. Pero el Señor le habla. Vamos al versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vemos en esta porción de la palabra de nuestro Dios que hay varias palabras claves, que bueno, yo las tomo como claves en esta mañana, y está la palabra cordero, está la palabra ovejas. Y ustedes y yo sabemos que un cordero es una oveja muy pequeña, antes del año es un cordero. Entonces le dice, el Señor le da instrucciones para los nuevos, pero también le da instrucciones para las ovejas. Le dice que debía de apacentarlas y debía de pastorearlas. Pastorear es una cosa y apacentar es otra cosa. Apacentar es alimentarlas, pastorearlas es vigilarlas, cuidarlas. Pero vamos a ver que el Señor está diciendo a Pedro y está diciéndole a las ovejas. Porque Pedro como pastor iba a tener una responsabilidad y las ovejas como ovejas tendrían una responsabilidad. Ahorita vamos a ver la responsabilidad del pastor, pero también vamos a recordar que de la oveja se espera algo. Bueno, de la oveja se va a esperar primero que nazcan más corderos. Aleluya. De la oveja se va a esperar que haya leche. De la oveja se va a esperar que haya lana. Y de la oveja se va a esperar que haya carne. Quiere decir que la oveja tiene que producir. Como también el pastor tiene que hacer un trabajo. En Ezequiel capítulo 34, del versículo 4, nos dice 5 cosas que debe de hacer un pastor o que debe de producir un pastor. Y aquí en esta parte el Señor Jehová está reprendiendo a los pastores, pero vamos a tomar este versículo porque vamos a ver lo que el pastor debería o tiene que hacer. Dice así: no fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, no vendaste a las perniquebradas, ni olvidaste al redil, ni volviste al redil las descarriadas, ni buscaste las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y aquí vemos 5 cosas: que no fortalecía a las débiles, que no curaba a las enfermas. ¿O qué debe de hacer? Fortalecer a las débiles, curar a las enfermas, vendar a las que están perniquebradas, hacer volver a las descarriadas y buscar a las perdidas. Eso es lo que tiene que producir un pastor, ¿verdad? Tiene que hacer estas 5 cosas. Ese es su trabajo. Y hay recursos para hacer este trabajo como líderes. Pero también la oveja tiene recursos para hacer su trabajo. ¿Qué debe dar la oveja? Corderos. ¿Qué debe dar la oveja? Leche. ¿Qué debe dar la oveja? Lana. ¿Qué debe dar la oveja? Carne. O sea, en totalidad, dice primero que tiene que producirse, que tiene que dar leche, que tiene que dar lana, y al último que tiene que dar su vida. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Dice Jesús, Jesús se autonombra como el pastor. Y él dice que el pastor da su vida por las ovejas. Entonces llegamos a una suma de que el Señor está pidiendo de todos nosotros ¿qué? Nuestra vida. Por completo nuestra vida. Y Dios nos da recursos para que nosotros hagamos su trabajo. Pero jamás podemos hacer el trabajo de Dios si no respondemos la pregunta que se le hizo a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Si usted no ama al Señor, no va a hacer su trabajo. No venga a decir que va a hacer su trabajo si usted no ama al Señor. Aleluya. Porque ninguna persona en su sano juicio va a hacer algo por alguien que no ama. Y usted no está loco, ¿verdad? Usted está cuerdo. Diga, yo estoy cuerdo. Entonces, si está cuerdo, entonces para hacer algo por alguien tiene que amarle. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo el trabajo de Dios? No respondan. ¿Por qué no estamos haciendo el trabajo de Dios? Si nosotros profesamos que amamos al Señor, porque no estamos locos, estamos cuerdos. Y si estamos cuerdos, entonces tenemos que hacer un trabajo. Nos hacemos los locos, eso sí, porque nos conviene, pero estamos cuerdos. Nosotros estamos cuerdos y nosotros amamos al Señor. Ahora, pudiéramos poner la excusa: yo amo al Señor, pero no tengo recursos para servirle, porque yo quiero predicar, yo quiero ir a las naciones,
Yo quiero predicar, yo quiero hacer esto. Yo quiero cantar, yo quiero grabar un CD. Pregunta, ¿necesitamos ir a las naciones para predicar? ¿Necesitamos grabar un CD para alabar a Dios? No, ¿verdad que no? ¿Qué necesitamos hacer? Salir a las calles. Oh, yo no sé qué decirle, hermano. Yo quiero ir, mi corazón late que quiero ir a predicar. Pero ¿qué le voy a decir? Como si la persona fuera de la iglesia supiera del Señor. No sabe. Usted dice un dicho humano que un tuerto es rey en la casa de un ciego. O sea que no importa que usted diga que le faltan recursos, usted está más adelantado que él, porque él no conoce de Jesús y usted sí conoce de Jesús. Entonces no hay ninguna excusa. Tenemos que hacer el trabajo. Ahora, usted podría decir, pues que yo amo al Señor, pero lo amo muy pasivamente y yo no, aquí voy a estar, va a llegar la oportunidad. Mire, cuidado, porque el tiempo se le está agotando. A usted y a mí. A todos los que estamos aquí el tiempo se le está agotando. Y si no cree eso, vaya al espejo llegando a su casa y saque una foto de hace 10 años. Usted va a darte cuenta que el tiempo se le está agotando. Amén. Vaya a Lucas, por favor, en su capítulo 13. El Señor dice una parábola aquí. Está para hacernos reflexionar. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, le haga usted. La cortará después. ¿Qué nos está hablando? Que a la higuera no se le dio todo el tiempo. El viñador tenía todo el tiempo, pero la higuera solo tenía un año más. La pregunta es: ¿ya vinieron 3 años a mirar fruto en usted? ¿O va en el primero? ¿O va en el segundo? ¿O va en el tercero? ¿O ya está brincando el 4º año? Pero el tiempo se nos está agotando. Hay otra historia. Vámonos al libro de Mateo en su capítulo 21. Y esta higuera tuvo más en problemas que la otra higuera. Dice el versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué tal esta higuera? Una higuera diferente, ¿verdad? Esta higuera se le había acabado el tiempo. ¿Qué vino a hacer a Jesús? A buscar fruto en la higuera. ¿La higuera tenía recursos para producir fruto? Creo que sí, ¿verdad? Tenía raíces, tenía tronco, tenía savia, tenía hojas, pero no produjo nada. Oh, pudo haber dicho a la higuera: es que yo no tenía recursos, pero sí tenía recursos. Oh, yo no tenía agua. ¿Cómo de que no? Tenía hojas. Si tenía hojas, tenía agua. Tenía recursos, pero no produjo. La pregunta para usted en este instante en su mente: ¿usted tendrá recursos? No conteste esa pregunta, solamente es para usted. ¿Usted tendrá recursos? Dice Jesús que Jesús tenía hambre. Vamos a ver cómo se sacia la hambre de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 34. En esta parte, antes de llegar a este versículo, Jesús está hablando con una mujer en un pozo y le predica la palabra. Y llega hasta este versículo. Y dice así: Jesús le dice a sus discípulos, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra. ¿Cuál es el alimento del Señor? Que haga la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alimentar la parte espiritual de Jesús que vive en nuestra vida? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, si vemos el contexto de la historia, era que Él predicase a esa mujer que estaba perdida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros prediquemos su palabra, que hagamos su palabra, porque de esa manera nosotros daremos frutos. La Biblia nos dice que separados de Él no podemos llevar fruto, pero creo que usted está junto a Él, entonces no tiene excusa para no llevar fruto. En pocas palabras, el mundo no puede producir cristianos. Eso es algo ilógico. Las que producen ovejas son las ovejas. Un montón de burros de la calle no puede producir ovejas, ¿verdad? Aleluya. ¿Quién produce las ovejas? ¿Quién produce los corderos? Las ovejas. Por eso dice, separados del Señor no podemos hacer nada. La gente que está en el mundo no puede producir cristianos porque está fuera de Cristo. Pero usted y yo estamos en Cristo. Amén, amén. Y como estamos en Cristo debemos de producir. Gloria a Dios. Ahora, tenemos recursos para producir. Amén. El libro de Hechos en su capítulo 1 dice así, el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hay recursos? Amén. Sí, hay recursos. ¿Qué otras señales muestran que tenemos recursos? Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué nos muestra aquí? Un poder. Un poder que Dios nos ha dado a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, no está la persona del Espíritu Santo solamente para que veamos milagros. Hace unos instantes leíamos acerca de cuando van los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús que si era el Cristo o deberían de esperar a alguien más. Entonces Jesús le dice: ve, los ciegos miran, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Pero añade: y se le predica el evangelio a los pobres. ¿Por qué? Porque el evangelio está completado no solamente de milagros, sino también de salvación. Gloria a Dios. Y a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo nada más está para realizar los milagros para nosotros. El Espíritu Santo, que la persona del Espíritu Santo está para, voy a decir algunas de las cosas para las que Él está con nosotros. Nos está guiando, nos está redarguyendo, nos anima, nos enseña, nos impulsa. Y todavía aún más, dice que nos da talentos y nos da dones y nos hace llamados. Entonces, no necesitamos más. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos anime, que nos guíe. ¿Por qué cometemos tantos errores si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía? ¿Por qué? Quiere decir que algo está mal, ¿cierto? Entonces a veces no nos está guiando. Todos, note que todas las religiones, todas las denominaciones, todas las creencias dicen que el Espíritu Santo les guía, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Cualquier persona que profese ser cristiano, aunque ande más chueco que derecho, él dice que el Espíritu Santo le está guiando. Pero entonces ponemos una duda en nuestra mente: ¿lo está guiando el Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo está para guiarnos, pero lógico, hermano, que no va a guiar a alguien que no le está buscando, que no le está escuchando. Muchas personas dicen que el Espíritu Santo les guía, pero no oran. ¿Usted cree que les va a guiar?
No, para que nos guíe debemos de orar. Entre más compartamos con la presencia de Él, aprendemos a escuchar su voz. Oímos su voz porque estamos escuchándolo a menudo. Aquí hay varios músicos, pero aquí hay varios que no son músicos. Cuando un músico se sube y toca una guitarra, cuando oye las primeras cuerdas, él sabe si la guitarra está afinada o desafinada. ¿Por qué? Porque su oído se hizo sensible a la música. Pero una persona que no es músico, así esté tocando a alguien con 4 cuerdas, él está aplaudiendo, porque no sabe absolutamente nada, no tiene un oído que ya se acopló a escuchar. Nosotros, hablando del idioma que se habla, ve que se hablan más de 2 idiomas aquí, pero los 2 más fuertes, el inglés y el español. Los que no hablamos inglés, cuando oímos a una persona hablar inglés, solo oímos ruido y no entendemos lo que está diciendo. Sin embargo, cuando una persona que habla claramente los 2 idiomas, oye una palabra y él sabe exactamente lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque su oído ya está dispuesto, está preparado, está acoplado para escuchar el idioma. Y así en lo espiritual, muchas personas dicen que están escuchando la voz de Dios, pero si nunca hablan con el Señor, ¿cómo dicen que están escuchando la voz del Señor? Creemos que Dios habla, ¿verdad? Levante su mano y que creen que Dios habla. Amén, Dios habla. Pero nosotros necesitamos hablar con Él para que nosotros comprendamos su voz. Que no comprendamos una voz que no es Él. Entonces nosotros necesitamos una comunión. Hay recursos, pero ¿qué pasa con nosotros? No los queremos usar. Porque claro, a usar un recurso requiere de un esfuerzo. Y a veces nosotros no queremos esforzarnos. Ahora, he mencionado que el Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos enseña, nos ministra, pero cuando le escuchamos. Ahora, aparte de eso, aparte nos da dones. Vaya conmigo a 1 Corintios, en su capítulo 12, vamos a leer, aunque básicamente deberíamos leerlo desde el versículo 10 en adelante, pero vamos a leerlo todos, hasta el 12 vamos a leer, para que miremos lo que nos dice la palabra de Dios. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No quiero que ignores que hay recursos, hay dones, hay regalos. ¿Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos? O sea que una persona que no sabe que tiene recursos anda fluctuando de un lado para otro. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ni nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Este versículo 3 nos habla de que hay una distinción, que muchas personas piensan que oyen al Espíritu, pero si el Espíritu está diciendo cosas en contra de Jesús, entonces no es el Espíritu. Nos habla de que puede haber una confusión. Seguimos leyendo el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
En esta parte nos habla de que hay dones y que hay ministerios y que hay operaciones. Y vemos que a través del Espíritu Santo tenemos recursos para servir al Señor. No estamos desarmados, sino Dios nos ha dado recursos. Y entre los recursos que Dios nos ha dado, también Dios nos dio ministerios. Si vamos a Efesios en su capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándonos en amor. Hay recursos para que nosotros seamos mejores. Hay recursos para que nosotros hagamos el trabajo del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con esos recursos? Es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con las riquezas que Dios derramó sobre la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha dado a cada uno? No hay pretexto: soy muy pequeño, soy muy grande. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Nos da recursos, nos da llamamientos, nos da poder. Hemos visto hasta en este instante que nos iba a dar su Espíritu Santo para tener valor para predicar. Nos iba a dar su Espíritu Santo para que hubiese milagros. Nos iba a dar su Espíritu Santo para que hubiese señales. Nos iba a dar su Espíritu Santo para que se organizara la iglesia. Ahora, ¿hay recursos para servir al Señor? Amén, amén. Sí, hay recursos. Pregunta nuevamente: ¿qué estamos haciendo? ¿Tenemos miedo a salir? ¿Tenemos miedo a hacer el trabajo del Señor? Aleluya. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos miedo. Y ¿sabe que en el libro de Apocalipsis muchos miedosos no entrarán al reino de los cielos? ¿No dice así? Los miedosos. Es que nosotros vemos un asesino y lo mandamos al infierno, ¿verdad? Vemos un ladrón y lo mandamos al infierno. Si los ladrones y los asesinos leyeran la Biblia, mandarían a muchos cristianos al infierno. Aleluya. Porque los cristianos tienen mucho temor. Y el temor es uno de los medios para llegar al infierno. En Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de los talentos. Y esa parábola la tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Se le reparten a aquellas personas talentos, 5, 2 y 1. Y se les da para que produzcan. ¿El Señor sabía que podían producir? Claro. Por eso les dejó el dinero. Y note que les repartió a cada uno en diferentes cantidades. ¿Por qué? Porque Él sabía las capacidades que tenía cada uno para poder producir. Al que sabía que tenía más capacidad le dio 5. No le dio 1, le dio 5. Al que sabía que tenía menos capacidad le dio 1. Pero todos tenían la capacidad. Todos tenían recursos. Porque el Señor no te va a mandar a trabajar sin recursos. Cuando Dios nos habla, nos manda, nos capacita y nos va a suplir. Entonces, si Dios lo llamó como cristiano, entonces Dios ya le dio todas esas cosas. Yo no sé si usted ya ha tenido tiempo para destapar la maleta donde está todo lo que le dieron a usted para hacer el trabajo del Señor. Pero si no lo ha hecho, hoy necesita bajarle el cierre y mirar qué Dios le ha dado.
Gloria a Dios Dios. le dio no solamente la salvación, sino la capacitación para usted hacer la diferencia en este mundo. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Después de que ya aquel varón dejó que aquellas personas, porque se les da tiempo, el Señor nos da talentos, nos da ministerios, nos da un llamado y nos da tiempo para que nosotros produzcamos. Pero Él va a venir a revisar nuestra vida, qué hemos producido. Nosotros debemos de dar frutos. No es posible tener 7, 10, 15 años en la iglesia y que usted sea el mismo. Aleluya. No es sabio, no es normal. Si alguien no crece arriba de 2 pies, usted dice que esa persona no está bien, tiene un problema físico, ¿verdad? Para que se mire bien, tiene que tener una medida, una estatura estándar, señal de que esta persona está sana, que está produciendo. Ahora, el Señor nos da tiempo para que nosotros produzcamos. La pregunta es, si hoy viniera el Señor a usted y le dijera, a ver, ¿qué has producido, mi hijo? ¿Usted tiene algo que decirle que ha producido al Señor? Usted puede decir, Señor, creo que hice esto. Me diste 1, hay 2. Me diste 3, hay 6. Oh, Señor, tuve miedo. Tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes todas las cosas, como Pedro. Pero a Pedro le dice, apacienta, pastorea, haz una acción. No es solamente decir soy cristiano, el cristiano tiene que accionar. Porque se oye feo, pero a veces hay cristianos que parecen como en la iglesia tradicional, ¿verdad? En la iglesia tradicional tienen dioses, ¿verdad? Pero esos dioses no hacen nada. En las iglesias cristianas hay cristianos, pero tampoco no hacen nada. Aleluya. Nada más que estos sí hablan Ayúdanos, Señor. y sí se mueven. Leemos el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dice el Señor? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El segundo llegó y dijo así, llegaron también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Note, el versículo 21 y el versículo 23 les dan la misma recompensa. Si lee usted, dice, en los 2 versículos al final dice, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 21, versículo 23, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hay un cambio? No. Leemos que les dio el mismo Pablo. Entra en el gozo de tu Señor. Algunos decimos, ay, es que yo quería servir al Señor, pero es que yo no puedo como el hermano, por eso el hermano es usado, por eso el hermano tiene unción. No, si tú haces tu trabajo, cuando termines tu trabajo te dirán, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria Que te a Dios. dieron 2, que le dieron 5, que le dieron 100, si tú haces producir tus 2 o tu 1, tendrás la misma respuesta. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no vamos a leer hasta ahí, vamos a seguir leyendo. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ay, qué lindo, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Diríamos nosotros, pues no hizo nada, pues déjenlo a que se vaya, no produjo nada, pero no se queda ahí.
Así que si Dios nos dio, no sencillamente como decir, ay Señor, mira, aquí está, gracias, no lo pude usar. No, no se va a conformar esa respuesta. Es una respuesta que el Señor no va a aceptar de nosotros. ¿Por qué no la va a aceptar? Versículo 26. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué dice? Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. ¿Qué vino el Señor? El Señor vino a mirar qué habían producido. Note que dice, quítenle el talento y dénselo a aquel que tiene 10 talentos. Así que el que tiene 10 talentos le iban a dar ahora 11 talentos. ¿Vino el Señor a quitarle lo que ellos habían producido? No, vino a revisar solamente. El otro decía, no, es que yo produzco y se lo va a llevar el Señor. ¿Cuántos de nosotros los cristianos a veces así pensamos? Ay, es que si yo lo hago, el hermano fulano se lo va a llevar. Ay, ¿y para qué vamos, hermano? ¿Y para qué vamos a pintar la iglesia si al cabo que no es de nosotros? Y hermano, ¿y para qué hacemos eso si nosotros no nos vamos a beneficiar? ¿No ha oído personas como eso? ¿Se lo quitaron los talentos? Ahí dice que el que tenía 10 le iban a dar uno más. Pero a veces nosotros pensamos que el Señor nos está pidiendo para dejarnos pobres. El Señor nos está pidiendo para darnos más. No entendemos la lógica del Señor, lo usamos en nuestra lógica de nosotros, ¿verdad? Aquí el que pierde $1 ya no lo encuentra, pero el que le da a Dios, Dios produce en él, Dios multiplica en él, Dios nos bendice. Pero usted y yo tenemos talento, hermano. Dios nos dio un talento tremendo para que hagamos su voluntad. Amén. Ahora vamos a leer estos versículos al final para que miremos cómo termina la historia. Aunque se ponga más caliente el asunto. Aleluya. Porque, versículo 29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí termina la historia. Y ahí terminan todos aquellos que dicen que no tienen talentos, o que ponen el pretexto de que no tienen talentos. ¿A dónde terminan? ¿Pueden leerlo en coro el versículo 30? Y al siervo inútil, echarte en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. repetimos, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La última vez para que se le quede en su mente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, usted y yo tenemos talentos. Amén. Vimos al principio con personas que tienen incluso incapacidades, pueden hacer su trabajo bien. Amén. Usted y yo, ¿por qué no podemos salir a la calle y repartir un tratado? Usted, ¿por qué y yo no podemos salir a la calle y hablarle a una persona? Usted y yo, ¿por qué no podemos invitar a una persona? No ponga pretextos, hermano. ¿Qué debe de producir el pastor? Bueno, cuidar las ovejas. ¿Qué deben hacer las ovejas? Producir ovejas, producir leche, producir lana y estar dispuestos a entregar su vida. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor también? Estar dispuesto a entregar su vida. Amén. Por las ovejas. Pero esto habla de un conjunto, somos un equipo. Ahora, volvemos a los talentos. Y usted luego dice, ah, no, que lea el pastor, ah, no, que lea el maestro de la escuela dominical. No, hermano, usted lea también. Ah, porque es que le dieron más talentos, él tiene que hacerlo. No, a usted también le dieron la misma Biblia. Yo no sé si mi Biblia esté diferente a la de usted. Pero incluso yo he visto hermanos que tienen la misma Biblia y la misma pasta y el mismo nombre. Pero aunque no fuese así, aunque fuera otra versión, usted tiene los mismos versículos. Usted tiene los mismos 10 mandamientos. Usted tiene lo mismo que tiene esta Biblia, la tiene la de usted. O sea que el mismo talento que me dio a mí, se lo dio usted. Ahora, ¿qué ha producido ese talento? ¿Qué tiene que dar? ¿Tiene algo que dar? No, no puedo. No, sí puede. Dios no se equivoca en el escogerlo.
Dios sabe que usted puede, que usted no le quiere echar ganas es otra cosa. Pero a mí me puede engañar, decir, no, es que yo tengo que hacer aquí, yo tengo que... No. Al Señor no lo va a engañar, usted sabe que puede hacerlo. Y yo sé que puede hacerlo, y el Señor más que todo sabe que usted y yo podemos hacerlo. No pongamos pretextos. La iglesia no va a crecer si usted no quiere crecer. Aleluya. No es sencillo, la iglesia no crece si no crece usted. Siempre he dicho, ¿quién impulsa o quién empuja al maestro de la escuela dominical? La gente que pregunta. Pregúntale una cosa difícil al hermano Cruz, tiene que echarle más ganas. Pregúntale una cosa difícil a mí, tengo que echarle más ganas, tengo que responder su pregunta. Pero si usted viene y dice, está durmiendo aquí y no quiere poner atención, pues ¿cómo? Dice la lógica. ¿Para qué le echo ganas si nadie le echa ganas? La lógica humana, que no tiene que ser así. Pero si nos impulsamos unos a otros, empezaremos a producir. Queremos producir, ¿verdad? Estamos llamados a producir, tenemos que producir, hermano. Hemos estado estancados. El hermano estaba diciendo, la hermana estaba diciendo, cuando nosotros damos, Dios nos bendice. Cuando nosotros no damos, ¿qué pasa? Dice lo que no se nos es quitado, ¿cierto? Era el testimonio que lo decía el hermano. Dios nos dio para que demos. Si no lo damos, algo se nos va a ser quitado. Dios le dio un talento, produzcan con ese talento. Es músico, produzca músicos. Es predicador, produzca predicadores. ¿Es usted una oveja? Produzca ovejas de leche, de lana, y esté dispuesto a dar su carne por el Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y yo le voy a invitar que si aún tiene dudas en lo que Dios está hablando a través de este mensaje, ¿por qué no viene a Él directamente y pregunta, Señor, lo que estás diciendo es el pastor, ¿está en lo correcto? En lo que está diciendo Él está bien, yo quiero escuchar tu voz. Acuérdense que el ser humano puede equivocarse, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Aleluya. Así que si usted no ha sido redarguido a través de esa palabra, pues yo lo invito, el estar está abierto, para que usted venga y le pregunte al Señor. A lo mejor el hermano le está echando mucha crema a los tacos, y no es así. Usted venga y pregúntele al Señor, y yo estoy seguro que el Señor le va a dar una respuesta. Y si usted ha sido redarguido por la palabra, con mucho más razón, pasemos al frente.